El libro de Proverbios nos dice que la boca del impío destruye, pero que el justo es librado por su conocimiento. Y que cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Caso contrario, cuando los malvados mueren, la ciudad tiene regocijo. La bendición de los justos enaltece la ciudad, pero la boca de los malvados la destruye. Y es justamente lo que nos está hablando la Parashá Vayehi de esta semana. La Torá nos enseña que en la última porción del libro de Génesis, en el último momento de la vida del patriarca Jacob, antes de bendecir a las 12 tribus de Israel, antes de conocer a sus nietos, antes de todo esto, dice en Génesis capítulo 47 y hasta el final del Génesis, esta porción de él vivió. Y claro, la porción de esta semana nos lleva de inmediato a una paradoja, y es, así como las vidas de Sara, no estamos hablando de la vida de Jacob, sino estamos hablando del momento en que se prepara para morir. Independientemente de que esta historia tenga un espacio de 17 años, porque sabemos que cuando él tiene 130 años, descubre que su hijo no está muerto, descubre que José el soñador no está muerto, y dice que vivió Jacob 17 años, que estuvieron en la tierra de Gosén, todo esto, pero esto nos lleva a pensar que toda existencia no es una vida, o por lo menos no una vida con sentido. Y es en este momento, a partir de que él se reconcilia con todo lo que le ha pasado, que ve que su hijo no está muerto, que realmente empieza a vivir el patriarca Israel. Y pues digamos que en psicología actual, Víctor Frank va a decir que el sentido de una persona aparece cuando comprende su historia, cuando acepta su dolor y cuando lo transforma en un legado. Si lo transformamos a lo que dice el patriarca Jacob, es exactamente lo mismo, porque él está primero comprendiendo su historia, todo lo que le ha sucedido a él como padre, lo que le ha sucedido a sus hijos. Él está aceptando e integrando toda esa historia que tiene de dolor, de frustración, todo su pasado, y va a tener en este caso esa mirada hacia el futuro y transforma lo que tiene en un legado, y sobre todo lo transforma en ser bendición, en bendecir a sus hijos, en bendecir a sus nietos, en que su legado no sea un legado de malvado, de maldecir y destruir, sino más bien un legado de una persona justa, que es una persona que bendice. Justo después del inicio de esta porción hay una petición muy curiosa, y es que a José le hace jurar que no lo va a enterrar allí en la tierra de Egipto. Hace jurar que cuando ya no esté con ellos, ¿sí? cuando se desviva, va a estar en la cueva de Macpelá en Israel, donde está enterrado Abraham, Isaac y claramente Jacob, por esta petición que se hace en esta porción. Y aquí tenemos algo muy importante que aprender, y es que una cosa es que estemos en el sistema, pero algo muy diferente es que nos identifiquemos con el sistema. Como lo diría Yeshua en el monte allá de los olivos, o en el huerto de Getsemaní, cuando dice, ellos no son del mundo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O como lo diríamos de una forma un poco más moderna, no soy mi trauma, no soy un diagnóstico, no soy mi entorno. Y es por eso que vemos que en la cultura bíblica del creyente siempre hay un tema de llegar a bendecir el lugar donde estamos, de prosperar, de hacer negocios, pero de la no asimilación, de no perder nuestra identidad, de no negociar los principios, porque justamente eso es lo que ha guardado el pueblo de Israel. Siempre ha dicho que no es ellos cuidando el sábado, sino que el guardar Shabbat los ha cuidado a ellos. Y es un tema de identidad, de bendición, de poder continuar, y que en el lugar donde estés seas bendición. Como lo dijo el profeta en los momentos de las deportaciones, en las ciudades a donde se les lleve, bendigan esa ciudad y pidan por la paz de esa ciudad, para que sean beneficiados de la paz de esa ciudad. Y claro, cuando le da esta petición especial y vemos que lo primero que vamos a hacer es guardar la identidad, se acercan estos dos hijos que nacen en Egipto, que es Efraín y Manashe. Estas dos tribus, que al final no va a ser la tribu de José, el soñador, sino que se va a dividir en estas dos tribus. Y es importante ver el significado de su primer hijo, que es Menashe, que significa me hizo olvidar el dolor. Y después está Efraín, que es donde dice me multiplicó, me fructificó, me permitió dar frutos. Y aquí aprendemos que lo primero que hay que hacer es trabajar el tema del dolor, olvidarlo, pero no nos podemos quedar ahí, sino que debemos crecer al momento en donde damos frutos, donde podemos compartir a otros de eso bueno que ya tenemos. Y bueno, no estoy diciendo que todos debamos pasar por un sufrimiento o que tengamos que procesar un dolor, sino más bien también ser empáticos con aquel que tiene ese dolor y decir, pasaste una situación difícil, vamos a crecer. ¿Cómo vamos a crecer y multiplicarnos? Primero, procesemos el dolor y ya vas a poder dar frutos. Vamos a poder decirle a los demás, vas a poder avanzar a un momento en donde has cambiado tu vida y ya no vas a dar ese fruto de amargura negativo, sino que vamos a quitar la raíz de amargura y vamos a empezar a dar frutos para crecer. Ahí es cuando podemos empezar a bendecir a otros. Ahí es cuando podemos comenzar a hacer luz. Ahí es cuando podemos tener una vida con sentido y que veamos cómo vamos creciendo. Pero es un proceso natural de la vida. Ahora, si no has tenido ningún tema, algún proceso difícil en tu vida, perfecto, está muy bien, pero sé empático con el que sí.
Y si ya estás en ese momento de crecer y de dar frutos, pues sé una persona de bendición, no una persona que mire el dolor de los demás, sino una persona que ayude a los demás. Es una persona de bendición. Cualquiera de los dos procesos, pero entendiendo este proceso de las tribus de Manashe y después Efraín. Y bueno, la invitación es que vivamos una vida de bendición, que vivamos una vida de verdad, que vivamos una vida de legado, que aprendamos un poco también del patriarca Jacob, que no solamente es prepararnos para cuando nos vamos a ir del mundo, sino que todos los días de nuestra vida deben ser unos días de bendición y que estamos preparando el camino y que seamos personas que dejen en el mundo paz, que dejen en el mundo ese sentido de vida, que dejen en el mundo una huella de luz y también una dirección para los suyos. Es algo importante que entendamos el por qué este tipo de legados siempre son de bendición para futuras generaciones. Porque los malvados gobiernan para ellos y hacia futuro no tienen, digamos que vidas tan largas ni imperios tan largos. En cambio, los que han sido de bendición, sin importar los miles de imperios que han pasado, como el pueblo de Israel, allí está. Porque siempre se han procurado por bendecir a los suyos y en el lugar en donde estén. O como lo dice Pablo, tenemos permiso de enojarnos, pero no de pecar. Cuida tus acciones, cuida de qué estás haciendo, cuida de que tus acciones no te lleven después a un dolor. Claro, podemos después procesar el dolor, pero evitemos dolores innecesarios en la vida. Evitemos ser oscuridad para otros, evitemos no ser de bendición. Y esta porción pues al final va a hablar de esa lectura de carácter que tiene Jacob cuando bendice a cada una de las 12 tribus de Israel. Les da casi que más que una bendición, es un reconocimiento o una señal de lo que son como personas, y eso pues claramente va a influenciar en cómo se comportaban las tribus más adelante, porque tenían ese ejemplo o eran de esa cultura y nuevamente de su identidad para bendición, o en algunos casos hubo conflictos dentro de las tribus. Así que seamos siempre bendición y enseñemos a nuestras generaciones a ser, porque este mundo es bueno cuando el justo prospera, es bueno cuando el malvado no maldice, es bueno cuando nosotros que estamos conectados con la fuente y con la luz podemos traer una bendición a los demás. Entonces seamos personas de bendición. Les agradezco haber terminado este primer libro de Génesis en este seguimiento de porciones, y vamos a esforzarnos para completar los 5 libros de Moisés y entender de qué viene toda esta historia, y así vamos a poder comprender Jueces, las conquistas de los reyes, vamos a poder entender la historia, no solamente de la Biblia y del pueblo de Israel, sino de todo lo que es el acontecimiento del ser humano y sobre todo de cómo nos comportamos, porque nuestra esencia está escrito en estas palabras. Shalom.